Esta mañana he ido por una montaña rusa de emociones, viviendo todo lo que hemos vivido. Me ha conmovido mucho los textos de la liturgia, las palabras de la Escritura, y al salir en procesión esta mañana, pues iba yo allí, casi delante de todos. No llevaba ramo, no sé si por el despiste mío, pero iba ahí solo, ¿eh? Y sentía en ese momento como Jesús, que también en el día que entraba en Jerusalén iba solo, acompañados de muchos. O sea, estaban muchos allí, muchos que le querían y que le apoyaban, pero salía solo porque iba a morir. Eso es lo que me vino a la mente. Yo voy a morir. Voy a llegar a ese templo y voy a ofrecer un sacrificio, el sacrificio de mi propia vida. Y sentía, o sea, eso nunca me ha pasado, porque no he muerto. Como un preso condenado a la pena capital, andando el último pasillo hacia el suplicio. Y me conmovió mucho pensar en lo que sentiría el Señor. Y en el momento, pues, pensaba si no me ha pasado nunca, pues si conocía a alguien que a eso le ha pasado, que sabía que iba a morir, y me vino a la mente una de las hermanas, la hermana Ruth María. Es una de las siervas que murió hace 1 año y medio, apenas. Y que un día estaba un poco enfermo, tenía muchos dolores de espalda y fue a la consulta, era en diciembre. Y le hicieron unas pruebas y le dijeron, así, sencillamente, usted tiene cáncer. Tenía cáncer de pecho, con metástasis en su espalda que provocaba el dolor, y probablemente en muchas otras partes. Y cuando eso pasa con el cáncer ya saben que es difícil o imposible superar ese cáncer una vez que está repartido por el cuerpo humano. Y yo no estaba allí. A ver, de lo que nos contó después y cómo salió y nos ha escrito unas cartas antes de morir, pues salió y lloró. Probablemente por el peso, la conmoción interior delante de esas palabras. Voy a morir, como Jesús entrando en Jerusalén. Voy a morir. Nosotros compartimos el mismo destino, por 2 razones: que somos seres humanos y porque somos cristianos. Y en una homilía que di otro día aquí, comenté un texto de la primera carta de San Juan, hablando de Jesucristo. Jesucristo, ese es el que vino con agua y con sangre. No solo con agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Papa Benedicto XVI comenta que eso se refiere, ¿verdad?, a una corriente que ya existía entonces, que solo ponía la importancia en el bautismo. Yo no estoy aquí para criticar otras religiones, otras fe, pero ese es el error de los protestantes. Basta con el bautismo, ya estoy bautizado, ya estoy salvado. Y desde el principio San Juan el apóstol tenía que luchar de que no. Jesucristo vino con el agua y con la sangre. El Papa Benedicto dice que eso, traducido a nuestros días, a nuestras vidas, quiere decir que tenemos que vivir del sufrimiento y del sacramento. ¿Qué es la sangre? El sufrimiento y el sacramento. Y yo añado la muerte. Y esa es nuestra realidad. No basta que digo, oh, ya está, y que estoy contento, sino que yo necesito que cuando yo confiese mis pecados, que se oiga
Que haya oídos que me escuchen y que levanten la mano y pronuncien las palabras de perdón y que me absuelve de mis pecados allí delante con sus propias manos. Yo necesito comer el cuerpo y beber la sangre de mi Señor. Necesito alimentar mi cuerpo. Y cuando estoy enfermo, como lo estuvo nuestra hermana, necesito que me ungen con el óleo de la salvación y que me traiga el consuelo y la fortaleza del Espíritu de Dios. Necesito tocar, necesito oír, necesito gustar. Esta es la realidad. El sufrimiento vamos a tener, pero el sacramento está ahí en nuestro alcance. Y eso es lo que el Señor nos regala en este día, en esta semana. Su sangre, su sacramento y sus sufrimientos, para que nosotros podamos conformar nuestra vida a Él. Y allí, es como empecé, pensando, es que yo no conocía muy bien a esta hermana, nunca he coincidido en el mismo sitio con ella. Pero antes de morir, pues tenía un poco de trato con ella. Y es lo que he visto. Evidentemente estaba sufriendo, ahí estaba el sufrimiento. Pero como ella, en su abatimiento, en su debilidad, también se agarró a los sacramentos de Jesucristo. Como en su debilidad es difícil sufrir. Y al sentir abatido y que no podía imitar a Jesús, pues acudía a la misericordia del Señor. Como se agarró día tras día a la comunión. La íntima presencia en su cuerpo y en su alma de su Salvador, a quien estaba siendo conformado en sus sufrimientos y en su muerte. Y recibió la unción de los enfermos. Y me conmovió y me impresionó. Y he pensado en ella hoy, porque ya ha vivido lo que nosotros estamos llamados a vivir. El sufrimiento, el sacramento y la muerte. Vamos a morir. Voy a morir. Y el Señor lo quiere. Nuestra vida no es una vida sin sufrimientos. Esta es nuestra realidad. Cristo, el que vino con el agua y con la sangre. Y al recorrer estos días y en honor de la pasión y muerte de nuestro Señor, agarremos al misterio, entremos en el misterio, dejémonos transformar interiormente, a vivir y compartir el sufrimiento y la muerte de nuestro Salvador. Al final de su vida tampoco estaba presente, pero la hermana Ruth María entró en coma y estaba en los estertores de la muerte, como le llaman, con una respiración ruidosa y, a nuestro parecer, dolorosa. Y en un momento abrió los ojos y miró a todo lo que tenía a su alrededor y miró arriba a una imagen de la Virgen María, extendió sus brazos y cayó muerta, así. Y pienso que en esta realidad que a nosotros no somos Jesús, no sufrimos como Jesús, somos más bien como los ladrones a su lado. Pero vivirlo con tanta sinceridad como hizo esta hermanita y decir las palabras del ladrón, Señor, acuérdate de mí cuando vienes a tu reino, pues saber que el Señor responde y promete, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no dudo de que ahí es lo que dijo la Virgen y el Señor a su lado a esa hermana en ese momento en que levantó los brazos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor lo repite hoy. Si lo hemos escuchado de su propia boca desde la cruz hoy, tal vez ese hoy no es el hoy temporal, a veces tenemos que recorrer unos años, pero sí que nos lo dice, nos lo promete, por el sufrimiento y el sacramento que estamos recorriendo, estarás conmigo en el paraíso. Y eso me basta, eso me consuela y eso me da razón suficiente para entregar todo lo que soy, todo lo que tengo, a vivir con intensidad esta semana y a entregar mi vida con Él, para la gloria del Padre y la salvación de las almas.
Pues que la Virgen Santísima nos ayude a vivir con tanta sinceridad este misterio en estos días. Que así sea.